No, también hablamos de un poquitito de cómo se encuentra la compañía eléctrica. Sí, es interesante, ¿no? Hablar de la CFE, principalmente porque en México el sistema eléctrico de transmisión, pues, es operado por la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces, pues, no tenemos como que otra referencia aquí en México. En otros países, pues, se tienen varias compañías, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus propias estructuras y su manera de operación, pues lo hace cada quien de forma diferente. Entonces, cuando una persona que estudia los sistemas eléctricos de potencia, aquí en México, pues idealmente, pues dice, esto es lo que hace CFE. Aunque ya vimos que con el diagrama en el cual está particionado, pues hacen más cosas, ¿no? Hacen un montón de cosas que, que se tienen que llevar a cabo dentro de una compañía eléctrica. Eh, También ahí habíamos platicado un poquito que estaba seccionado las gerencias de distribución, las gerencias divisionales, principalmente de cómo se tiene que distribuir esa energía eléctrica que ya fue generada, ya fue transmitida, pero al final del día, ¿cuál es el objetivo del sistema eléctrico de potencia? A ver, alguien que recuerde lo que comentamos anteriormente. Pues como tal sería distribuir la energía por todo el país, ¿no? Y independientemente de dónde se encuentre, hay diferentes tipos de generadores y líneas de transmisión y todo está interconectado, ¿no? Lo que recuerdo. Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿para qué genero energía? ¿Para qué la transmito? ¿Cuál es el propósito de transmitir esa energía y de generarla y distribuirla? Consumir la energía. Ok, sí, 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 consumirla, pero sería más adecuado decir, es con la finalidad de satisfacer las necesidades energéticas del usuario final. Y el usuario final, pues somos todos. Entonces, todos los que estamos utilizando energía eléctrica somos el usuario final. Estamos pagando por una energía. Esa energía es transformada muchas veces desde la generación hasta que se distribuye, pero el objetivo principal del sistema eléctrico potencia pues es llevar en las mejores condiciones de confiabilidad, de seguridad, de economía y de calidad de la energía este, hacia el usuario final. Entonces aquí ya estamos hablando del que la va a utilizar. Y sí, pues sí tiene relación, ¿no? De cómo vamos a utilizar esa energía. Y para eso se tienen que tener también eh, una partición de las redes a la hora de distribuirla, porque sería verdaderamente complejo poder distribuirlas a partir de los sistemas de transmisión y cómo un solo, este, un solo ente pueda hacerlo este, de manera general, pues sería un poquito, sí, muy complejo. Yo les voy a mostrar ahorita que precisamente tengo abierta una presentación que estaba mostrándole a otros chavos. No, esta no es. Ahorita les voy a mostrar una que tenía en la sesión anterior para más o menos, no, esta no es. Decirles cómo está. No, este es el mismo. Sí, no, ok. Mira, vamos a ver este de aquí. Este me gusta. Para darnos una idea. Eh, bueno, una vez que se generó y se transmitió la energía a los niveles que les llamamos a los niveles de potencia, que son en alto voltaje, cuando se empieza a distribuir la energía eléctrica, llegamos a lo que conocemos como los niveles de distribución. Por poner un ejemplo, aquí en este diagrama que les estoy mostrando, se tiene se tiene un bus de 138 kilovolts, un nodo, en donde llega de transmisión.
la energía eléctrica. Por aquí pues fluye una energía eléctrica, ¿no? En la subestación de distribución, que es la que ya está conectada con los usuarios finales, se tienen, bueno, en este caso, porque hay muchísimos subestaciones de diferentes características y diferentes capacidades, se tiene dos transformadores de 35 MVA. Es decir, la capacidad nominal de estos dos transformadores es de 35 MVA y tienen una capacidad de cambio de etapa bajo carga. Entonces, si un transformador tiene 35 MVA de capacidad y la subestación tiene dos transformadores, ¿cuál es la capacidad de la subestación? 70 MB. Bueno, pues les estaba comentando, ¿no? De la parte donde ya se están conectando los usuarios finales, que es que es donde se satisface pues la demanda, ¿no? Entonces les había dicho también por allí que teníamos lo que era transformadores. Eh, la pregunta que les había hecho era si aquí hay dos transformadores de 35, entonces, ¿de cuánto es la capacidad de la subestación? Pues a mí se me ocurre que es de 70 porque son dos, pero también lo veo por el lado de que tiene que tener un respaldo, ¿no? No sé si se hace. No, o sea, si es su nominal, o sea, si esta es su capacidad nominal, 35, y tengo dos, pues sí, obviamente la capacidad de la subestación es de 70. Obviamente no voy a cargar todos a su máxima capacidad, entonces los transformadores vienen especificados dependiendo de sus pasos de enfriamiento. Si voy a trabajar con un paso de enfriamiento, lo puedo cargar hasta 21, perdón, sin enfriamiento lo puedo cargar hasta 21 MVA, con un paso de enfriamiento lo puedo cargar hasta 28 MVA y con un segundo paso de enfriamiento lo puedo cargar hasta 35 MVA. Entonces eso quiere decir que para que mi transformador tenga un largo periodo de vida, pues voy a procurar trabajarlo aquí o menos. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesite estarlo enfriando. ¿Por qué? Porque estos son dispositivos eléctricos que tienen como enemigo principal, pues obviamente la temperatura. Entonces, cuando ya están consumiendo más corriente, entonces obviamente se incrementa la potencia, porque los niveles de voltaje pues siguen siendo los mismos. Bueno, este transformador, como ustedes recuerdan de sus clases de máquinas, es un transformador trifásico que tiene conexión delta estrella aterrizada y en el lado primario tiene 138 kilovolts y en el lado secundario tiene 12.47, que este es un nivel que dijimos de distribución y este era un nivel que dijimos que era de la parte de transmisión. O bien, es alto voltaje. También allí hay algunas discusiones si ya es transmisión o es subtransmisión. Entonces, ahí en el ANSI, en la norma del ANSI, pues dice, este es subtransmisión porque ya estoy bajando los niveles de alto voltaje. Los niveles de alto voltaje, pues es de 230, 400 y más arriba. Entonces, ahí podemos decir
o lo podemos especificar de alto voltaje a medio voltaje, o de alta tensión a media tensión, que es el equivalente, ¿no? Bueno, una vez que tenemos la subestación en donde se tienen los transformadores, pues de ahí salen los alimentadores de distribución. Entonces, esta línea negra me representa el troncal o el principal de la subestación, de este alimentador, del alimentador 4, ¿no? Vamos a ponerle números. Si este es el 1, este es el 4 y este de acá va a ser el 8. ¿Sale? Entonces, esta subestación tiene 8 alimentadores. Vamos a ver más o menos, cada uno de ellos tienen la misma estructura. Tienen un principal que consiste en 3 fases, 4 hilos, con un sistema multiaterrizado. De acuerdo a los calibres del conductor, este puede soportar 400 amperes pico, o bien también puede soportar 600 amperes en condiciones de emergencia. Después vienen laterales. Los laterales tienen un fusible y vienen los transformadores de distribución. Esto es dependiendo de la geografía. Vamos a suponer que este alimentador está abarcando una zona geográfica en donde pues obviamente hay calles y hay muchas casas, ¿no? Muchas casas que se tienen que alimentar. Entonces, después de que llegan del interruptor a los transformadores de distribución, vean, ahora ya estamos hablando, estos son transformadores de potencia. Estos están en subestación. Y en los alimentadores tenemos los transformadores de distribución. De aquí se vienen las redes secundarias. Las redes secundarias pues son bajo voltaje y estos ya se vienen a alimentar aquí a las casas, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades de cada quien. Y luego si este tiene también una cierta capacidad, alimenta esta casa, este alimenta esta, y así sucesivamente, ¿no? Y alimentan todo lo que tengan que alimentar en la zona geográfica donde se encuentren. Esos laterales también se pueden extender por otras zonas geográficas. Aquí también hay otra densidad de población en toda esta parte y pues, se tiene que cubrir la demanda de todas. Y entonces las redes secundarias vienen y alimentan todo lo que le acabamos de decir que son las demandas. Bueno, al final del día, después de este transformador de distribución, se encuentran los usuarios. Generalmente ahí podemos tener usuarios residenciales, también puede haber usuarios comerciales, pero también los usuarios comerciales o industriales pueden estar conectados directamente aquí a la red de media tensión. Entonces, al final del día, esto que se encuentra aquí me representa un alimentador de distribución. Y si tengo 8, pues tengo 8 configuraciones similares que están alimentando a varias zonas residenciales, comerciales o industriales, dependiendo de qué tipo de utilización. Al final del día, los de aquí, los que están conectados en esta parte, son los usuarios finales. Y aquí se cumple el objetivo del sistema eléctrico de potencia, desde que generamos, transmitimos, reducimos a niveles de distribución y finalmente la energía es utilizada. Y esos, pues, los que la van a utilizar, pues se encuentran aquí. Algunos se pueden encontrar aquí en media tensión directamente. Podemos tener redes subterráneas también. Eso va a existir en el sistema eléctrico. Y las estructuras son similares de la parte de distribución. Entonces, esa es como se pudiera ver la red de distribución. Tengo la subestación, empiezo a tener aquí las calles, las colonias, las casas, los edificios, y entonces la red empieza a recorrer las trayectorias para llevar la energía eléctrica a todos los usuarios que así lo requieran, ¿no? Y ya se empiezan a expandir. Y ahí empieza a haber un montón de redes que al final del día le están dando energía eléctrica pues a los usuarios finales. Y de alguna otra manera estos están interconectados, ¿no?
y esta misma red pues está aquí dando servicio a todo el mundo. Y hay otra parecida por acá y se empiezan a expandir las redes. Llega un momento en el cual la red de distribución se pudiera ver de esta manera, en una zona en una zona geográfica donde pudiéramos tener tanto usuarios de tipo residencial, tipo comercial o tipo industrial, pero además se pudiera tener esta parte de aquí que le llamamos zona rural. Y no estamos hablando aquí de transmisión, estamos hablando de distribución, pero estos siguen siendo usuarios finales. Esta partecita que vimos aquí era una parte muy pequeñita de cómo se expandían las redes a partir de la subestación de distribución, pero si ya lo vemos a nivel zona, pues esa misma subestación está aquí, se empieza a expandir, pero luego hay más subestaciones en más zonas geográficas y entonces es cuando vienen las redes de transmisión, llegan a las subestaciones, se va a otra subestación, se va a otra, se va a otra, se va a otra, se va a otra, por acá puede haber otra subestación y sigue su camino la red de transmisión. Entonces tiene alimentación, se dio la utilización de la energía a las cargas y finalmente siguió su camino. Y tienen una interconexión acá en transmisión. En transmisión pues hay interconexiones y luego por acá se interconectan de manera diferente y cruzan todo el país. Y este pedacito que estamos viendo aquí nomás nos está representando una zona donde hay una ciudad y hay poblaciones o municipios aledaños. Entonces, esto lo replicamos cientos de veces y es lo que podemos ver alrededor de la República Mexicana, la red de distribución del usuario final. Entonces, esa es la parte que les quería mostrar del usuario final para poder seguir viendo lo que es el sistema de potencia, que es en realidad lo que nos interesa. Y seguirlo comentando, eso nada más era pues la idea principal, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante conocer cómo se están expandiendo a pesar de que estamos viendo la red de transmisión, las redes de distribución pues aún todavía son un poquito más complejas. Bueno, les voy a seguir compartiendo la presentación que estábamos el día de antier. Y bueno, y al final del día, pues la generación de energía es para un fin. Y el fin, pues es utilizarla para algún tipo de actividad, ¿no? Entonces, por ahí en el internet anda una fotografía de la NASA de que se tomaron fotos en diferentes horarios y lo plasmaron en una sola de cómo se vería la utilización de la energía en la noche, que es mayor parte de alumbrado alrededor del mundo. Y entonces todos los países, todas las zonas geográficas, pues de alguna u otra manera tienen su sistema eléctrico de potencia en donde en los mismos países se tiene generación, se tiene transmisión y se tiene la parte de distribución para al final del día tener el alumbrado requerido para llevar a cabo las actividades en un horario nocturno. Entonces es parte de los resultados que se tienen de tener un sistema eléctrico de potencia que trabaje de forma eficiente y que lleve la energía al usuario final en condiciones de calidad de la energía, confiabilidad, economía y confiabilidad principalmente. Entonces, esa era la parte, ¿no? De cómo estaba configurado, cómo lo empezamos así como a desmenuzar un poquito el sistemita eléctrico de potencia y bueno, ver dónde se encuentran los usuarios finales. Y esos son alimentados a través de las redes de distribución, que eso no lo vamos a ver aquí. Lo de redes de distribución, eso lo vemos precisamente en la materia de redes de distribución en el siguiente semestre para los del módulo de potencia. ¿Sale? Y entonces al final del día, pues podemos analizar, ¿no? Todas esas redes de distribución, ¿qué es lo que están consumiéndole a potencia?
a transmisión y a generación. Entonces, por ahí creo que también esta, no me acuerdo si fue la que mostré la última vez. Sí, ya la habíamos mostrado. El sistema eléctrico nacional tiene alrededor de un consumo de 48,000 megawatts o 48 gigawatts. Y también ya vimos, ¿no? Cuál es la capacidad de generación. Aquí en esta diapositiva, pues tenemos que la demanda máxima integrada del sistema interconectado nacional se refiere al valor máximo de megawatt hora por hora en una hora específica del año. Y ya habíamos visto el pico. Y se obtiene como la suma de las demandas coincidentes de las redes que integran el sistema interconectado nacional en esa misma hora. Esa demanda pues debe de ser menor que la suma de las demandas máximas no coincidentes anuales. Y el registro que se dio, también ya lo habíamos visto, que fue de alrededor de 45,946 megawatts. Se comparó el 2018 con el 2019 y se encontró un incremento de 1,7%. Vimos que para el 2020 no hubo un incremento similar, sino que más bien fue más bajo debido a la pandemia, pero en el 2021 pues ya se empezó a ver nuevamente ese incremento y seguramente este 2022 también va a haber un incremento mayor en esa demanda máxima que se pudiera registrar durante el año. Esta pues fue la que vimos la vez anterior, no, nada más que no sé si recuerdan que no se veía bien esta gráfica, se veía un poquito tenue. Aquí esto es todas las horas del año que nos muestran que hay un pico en donde se presentó la demanda máxima y ya habíamos dicho que había sido el 20 de junio, que fue de 45,946 megawatts. Y son gráficas que son accesibles. Por ejemplo, aquí fue elaborado por la CENER con información del SENACE y se cuantifica, ¿no? Durante el año, cuándo se dio la demanda máxima y cuándo se dio la demanda mínima. Entonces, esta de aquí fue en verano. La mayor cantidad de potencia aportada a la demanda máxima seguramente fue en el norte del país por los aires acondicionados. Y algo que deberíamos de visualizar que también tiene sentido es de que la demanda mínima se dio el 25 de diciembre. ¿Sí? Esto ya en Navidad, ¿no? Ya no hay muchas actividades. Algunos detienen los procesos. Mucha gente no trabaja este día. Entonces, varios factores influyen para que se dé la demanda máxima precisamente ese día. Y en este año, 2019, la demanda mínima se dio el 25 de diciembre a las 10 de la mañana y fue de alrededor de 20,258 megawatts. Entonces, eso representa un 44,1% respecto a la demanda máxima. Bueno, ya una vez que conocemos cómo son las demandas, hay que tener bien claro, ¿no? Que cuando generalmente estamos hablando de potencia, estamos hablando del orden de los megawatts, de los MVAR, de los MVARs, megawatt hora, MVAR hora, MVA hora. Entonces, es muy común utilizar el término mega, ¿no? Siempre es 100 megas, 200 megas. La potencia base que se utiliza para los estudios de los sistemas de potencia es en función de 100 megas. Y eso es lo que también tenemos que ir familiarizándonos, ¿no? Porque también cuando veamos lo que son los niveles de voltaje, pues también ahí tenemos que determinar que tenemos que familiarizarnos con los kilovolts, 230 kilovolts, 400 kilovolts, 345 kilovolts. Y bueno, es nada más como nomenclatura que estamos adquiriendo, ¿no? Para poder hacer los estudios pertinentes de sistemas de potencia. Bueno, también ya habíamos dicho anteriormente y habíamos analizado un poquito ahí, ustedes lo comentaron, la manera en la cual se va a generar la energía eléctrica. Esta energía eléctrica generalmente o normalmente
se da en tensiones de 13.8 o menos. Es decir, los niveles de aislamiento que se tienen para generación no son tan grandes como los que se utilizan en los sistemas de transmisión. Se va a tener sin duda un transformador elevador, ya dijimos por qué, y se va a transmitir en niveles de 230 y 400 kilovolts, es decir, 230,000 y 400,000. Pero para eso también existe un estándar para los niveles de tensión. Este estándar nos maneja tanto los niveles de bajo voltaje, medio voltaje, alto voltaje y extra alto voltaje. Entonces, esta es una tabla del ANSI, o lo pueden encontrar en el IEEE 141, en el estándar, en donde más o menos especifican, bueno, no más o menos, más bien especifican los niveles de voltaje que se pueden encontrar en los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, vámonos a bajo voltaje. En bajo voltaje podemos encontrar niveles de potencia, bueno, niveles de voltaje, perdón, de 120, 240, también como estándar existe el 240, el 480 o el 600. Eso no quiere decir que estos sean los únicos. Este es un sistema de 3 hilos. Por ejemplo, acá tenemos un sistema de 4 hilos donde se tiene 208 volts en la conexión estrella del sistema de 4 hilos, 120 monofásicos. Y también se puede tener un sistema de voltaje de 240 a 120. De la parte de si el sistemita está manejando 4 hilos, también se puede tener un nivel de voltaje de 480 estrella, 277, bueno, 480 trifásico en estrella, 277 en el monofásico. Y aquí se pueden clasificar, decir, cuáles son los máximos voltajes en este rango, cuáles son los mínimos. Esto va a depender si se encuentran en la zona A o en la zona B, en donde manejan cantidades máximas y cantidades mínimas. Vamos a suponer que tenemos un sistema monofásico de un hilo, en donde se tienen 120 volts. Vamos a determinar que esta va a ser nuestra base. Y entonces en este sistemita se puede decir que un voltaje de utilización nominal puede ser en 115 volts. Es decir, hay una diferencia de 5 volts entre ellos. Sin embargo, si nosotros sacamos el porcentaje, la regulación de voltaje va a estar dentro de los límites establecidos por la normativa internacional. Entonces, en un sistema de 120, el voltaje de utilización puede ser hasta de 115. Si se encuentra esta utilización o el que va a interconectarse al sistemita de 120, se encuentra en el rango A, pues va a haber un voltaje máximo de servicio y uno de utilización, y también va a haber uno mínimo. Entonces, este de 120 puede interconectarse según el estándar, inclusive hasta 126, porque todavía no viola los límites de regulación. En máximo y en mínimo puede ser en voltaje de servicio 114 y en voltaje de utilización hasta 110 volts. Hay un rango B, se supone que el rango B es una parte eléctricamente alejado de donde se está suministrando. Entonces aquí se tienen voltajes máximos de 127 y voltajes mínimos de hasta 110. Yo puse como ejemplo el sistema de bajo voltaje monofásico de 2 hilos de 120. Pero también puedo tomar un sistema trifásico. Es decir, me puedo ir a medio voltaje, perdón, y determinar, tengo un nivel de voltaje de 4160, hay una versión en 4 hilos que me dice que puede ser 4160 estrella, 2400 monofásico, es decir, de la estrella puedo tomar estos dos servicios, tanto el trifásico como el monofásico. Aquí en media tensión ya no especifican voltajes de utilización porque estos tienen que ver más con la parte de distribución.
Entonces, lo que sí es cierto es de que sí hay voltajes máximos y mínimos que están establecidos en las normas para poder interconectar sistemas a estos sistemas nominales de voltaje. Por ejemplo, este de 4160 en un voltaje máximo puede tener interconexión en 4370 en, en trifásico y en monofásico 2520, que es ligeramente mayor a estos valores que tengo aquí. Eh, y en el mínimo, pues puedo tener 4050 trifásico y 2340 el monofásico. En el voltaje de servicio y en el voltaje de utilización, pues puedo tener 3740 y 2160, todo en la zona A. En la zona B, pues es 4400 estrella, 2500 trifásico estrella, 2540 en monofásico. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí en este mismo estándar, pues yo ya puedo analizar, ¿no? Decir, tengo voltajes nominales de 13.800, de 23.000, de 4.500, que los considero yo medio voltaje. También puede haber voltajes de 46.000, de 69.000, donde se tienen sus capacidades mínimas y máximas, debido a que aquí se pueden tener interconexiones con sistemitas que trabajen a niveles de voltaje ligeramente superiores, ligeramente inferiores. Y finalmente llegamos a los de alto voltaje. En el alto voltaje tenemos 115.000, tenemos 138.000, 161.000, 230.000. Y aquí solamente nos especifiquen los voltajes máximos, ¿no? Por ejemplo, el de 115.000, pues puede andar en 121, el de 138 en 145, el de 161 en 169 y el de 230 en 242. Sin embargo, aquí ya podemos identificar que solamente son sistemas trifásicos. La transmisión de energía eléctrica se da en sistemas trifásicos. No hay otra manera de transmitirla porque no es eficiente. Y eso también lo tenemos que comprobar. Por ejemplo, la transmisión en monofásico se ha determinado que tiene muchísimas más pérdidas que si yo utilizara un sistema trifásico. Es por eso que el sistema predominante de transmisión de energía en todos los países de todo el mundo es del tipo trifásico en corriente alterna. Ya después viene lo que le llaman el extra alto voltaje, es donde los sistemas son de 345.000, 500.000 o 765.000 volts. Y por último, en el estándar todavía pudiéramos encontrar ya estos más tipo chinos, tipo asiáticos, que utilizan el ultra alto voltaje, que es alrededor de 1.100.000 volts. ¿Sí? Entonces, todos estos de aquí los pueden encontrar en el estándar ANSI C84.1 y este viene desde 1989. Entonces, como pueden observar, hay una gran cantidad de niveles de voltaje para los sistemas eléctricos y todo va a estar en función de si se va a hacer un estudio en la parte de bajo voltaje en las redes de distribución o bien se va a hacer en transmisión. Y los estándares pues, son utilizados como referencia para tomar los voltajes nominales. Aquí hay alguna otra tabla en donde esos voltajes nominales que ya acabamos de especificar, que hay un montón, también tiene voltajes asociados. Prueba de ello, aquí hay un chat, es un WhatsApp. Prueba de ello es, por ejemplo, el sistemita que nosotros utilizamos en bajo voltaje. ¿Ustedes saben cuál es el bajo voltaje utilizado en, pues en casas de habitación? Se supone que es 127, pero bueno, por ejemplo, yo en mi casa detecto 118, entonces no sé. Ok, bueno, ese viene de un sistemita trifásico, ¿no? ¿Cuál es el sistemita trifásico al cual está conectado tu red monofásica? Mm, no tengo idea, pero supongo sería como uno de... Bueno, la verdad no sé. Ok,
El transformador de distribución que está allí conectado en la red, que por ejemplo ustedes salen de su casa y ven un poste. Bueno, si vienen en un fraccionamiento, pues no, ¿verdad? Porque va subterráneo. Pero bueno, van en la calle, ven un poste y ven un transformador. Sí, creo que sí. Sí, sí, hay uno. Ese es de medio voltaje. Es el de 75. Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí, ya se escucha. Es Sí, que sí, otra se vez, escucha. es que otra vez se me fue el internet de la computadora. Esto no me está gustando. Este, bueno, estábamos platicando. Ahorita no sé cuánto voy a tardar en volver a poner la presentación, pero podemos platicar. Este, los sistemas como les había mostrado el diagrama unifilar, hay una subestación de distribución cerca, sin lugar a duda, va a estar cerca de donde viven, o a unos cuantos kilómetros, ¿eh? No, no son largas distancias. A ver, por ejemplo, ¿alguien de ustedes ha visto una subestación? Así, aunque sea por fuera. Sí, yo sí. Sí, también. Sí, yo también. ¿Qué, Sí, qué tan lejos, qué tan lejos está de su casa? Unos 2 kilómetros. 2 kilómetros. A ver, ¿alguien más? Alguien que la tenga ya atrás de su casa. Yo tengo una en la esquina de mi casa. Ah, yo fíjate. como a 300 metros. Ok, fíjense. Ya estamos viendo que estamos invadidos por la red eléctrica. O sea, donde quiera que nosotros nos ubiquemos geográficamente hay una red eléctrica. Entonces por ahí la compañera dice, este, aquí en la esquina hay una subestación. Ok, esa subestación tiene una cierta capacidad. ¿Tienes alguna idea de la capacidad de la subestación? No, profe, ni idea. Ok, allí se tienen, bueno, voy a aventarme así como que una típica, que son las que se manejan aquí en la Ciudad de México. Eh, Va a ser como de unos 180 MVA. Es decir, voy a tener 6 transformadores de 30 MVA, porque aquí hay transformadores de 30 MVA en distribución. ¿Sale? Otra pregunta, porque también esto tiene que ver. ¿Está cerca de, está, bueno, cerca de la mancha urbana o está fuera como por la periferia? El que sea, el que sea. La mía está en periférico. Es como por la periferia. La mía está en la mancha urbana. Ok. Tiene que ver porque las que están alrededor de la ciudad, ahí probablemente les llega a 230 kilovolts, porque eso es cuando se tienen las subestaciones de potencia, se reducen a 230 y se empieza a rodear toda la ciudad de subestaciones de 230. Esos 230 los bajan a niveles de utilización de distribución, donde pueden estar conectados industrias, comercios, centros comerciales. ¿Tienen una idea de 230, de esos 230 a cuánto lo reduce? Creo que era, bueno, por lo que entendí, se tenía que reducir a menos de 13.5 kilovolts, ¿no? Que es la
la distribución media. Ok, 13.8. ¿Sale? Pero acuérdate que en distribución habíamos dicho, según los niveles de voltaje, que teníamos 13.8, 23 y 34.5. A ver, ya lo acoté. De todo lo que vimos ahí en la tabla, ¿cuál creen que es el que se utiliza en distribución? De 230, esos transformadores los reducen a cuánto. Yo digo que 30 y tantos. 34.5. Sí, sí, yo creo que sí. Ok. ¿Quién más? Ya son tres nomás, digan un número. 13.8. No, ya nomás queda uno. Por default, ¿no? Por default queda el de 23. Entonces, esta es la primera que deben de conocer. La red de distribución de la Ciudad de México está en 23 kilovolts. ¿Sale? Ok. Es más o menos como un múltiplo de 10, dependiendo de la red de alta tensión de la que venga. No, porque ahí tiene más que ver la relación de transformación. O sea, el transformador, de acuerdo al número de vueltas, como vieron en máquinas, puede ponerlo a lo que quieras utilizarlo en el lado secundario. Ahorita está gobernada por la red de está gobernado por la red de transmisión que es 230. Bueno, sí, la de transmisión que está llegando ahí es 230. Si me voy un poquito más atrás de la ciudad, me voy hacia atrás, hay otras subestaciones que están disminuyendo de 400 a 230. Entonces ahí ya no hay una relación de 10 ni de 5, ya hay una relación más pequeña. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces ya una vez que me voy un poquito más atrás, ya veo que allá hay una transformación de 400 a 230 y esas que están así rodeando a la ciudad están de 230 a 23. Pero hay redes de subtransmisión que están rodeando la ciudad, porque la ciudad es grande, que están en 85. Entonces, si está dentro de la mancha urbana, seguramente esa subestación no está en 230, está en 85. Entonces, en una de las subestaciones de potencia se redujo de 230 a 85 para subtransmitir. Y ahora sí, las subestaciones que están dentro de la ciudad son de 85 a 23. Entonces, ¿cuál es el común denominador de estas subestaciones? En el lado secundario, todos tienen 23 kilovolts, que es la media tensión. Y son las que se están expandiendo por la ciudad, la media tensión. ¿Sí o no? Hasta ahí más o menos sí se entiende esa parte. Sí, sí, sí se entendió. Ok. Luego, alrededor de las redes de media tensión, encontramos transformadores, porque seguramente también ustedes cuando salen en la calle y ven un poste y ven cables, pues también, ¿qué van a encontrar? Pues transformadores, ¿no? Esos les llamamos transformadores de distribución. Ok. Esos transformadores de distribución, ¿de cuánto a cuánto reducen? Pues sí, eso ya son para el usuario final, ¿no? Entonces, yo me imagino que de los 23 de tensión, de media tensión, lo reducen hasta para consumo a 120 y tantos. Ok, pero fíjense, también había comentado en la diapositiva que la transmisión era de tipo trifásico. Entonces, fíjate, los 400 kilovolts de los que estaba hablando son trifásicos RMS. Luego los 230 kilovolts son trifásicos RMS. Luego los 23 kilovolts siguen siendo trifásicos RMS. Entonces reducen a un trifásico RMS el de 23
¿Cuál es ese trifásico RMS? 220. Ok, ya está ahí, es 220. O sea, si estamos hablando del sistema trifásico, normalmente tenemos que decir que es 220. Ahora sí, ya yéndonos a ese punto que comentas de utilización de usuario residencial, pues el usuario residencial es monofásico. Entonces, ahora sí, ya por ahí ahora que veamos los sistemas trifásicos, a ver si podemos decir, 220 entre raíz de 3 es igual 127. a 127, pero ahora ya estoy hablando de un usuario de tipo monofásico, ¿vale? Sí, entendido. Entonces sí lo reduces de 23 a 220. A 220. Ok. Y ese es ahí donde nosotros en la cometida la tomamos en monofásico. Y bueno, y ahí estos que están aquí son voltajes trifásicos RMS. Y ya cuando tiene aquí una diagonal, ya se está refiriendo a los monofásicos. Bueno, ya vimos así en forma general cómo está conformado el sistema eléctrico de potencia. Ahorita ya también ahí con la tareita ya vieron que la generación, que los transformadores, luego la transmisión y luego otra vez transformadores, subtransmisión, bajamos ligeramente para empezar a distribuir y ya luego le ponemos media tensión, que eso ya es totalmente distribución, le ponemos transformadores de distribución y ahora sí ya tenemos las redes secundarias y ahí ya se conectan los usuarios finales. Y ahí ya cumplimos el objetivo del sistema eléctrico de potencia, que era llevar energía desde el punto de generación hasta el punto de utilización. Pero para llevar la energía, pues necesitamos conocer todos los conceptos relacionados con potencia y energía. Entonces, en ese sentido, vamos ahora a hablar de los conceptos de potencia. Aquí ya vamos a empezar a analizar algunos, algunas ecuaciones, ¿no? Que son muy útiles para todos los cursos que se llevan en los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, a ver, de aquí hacia atrás, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que vimos, de cómo era el sistema eléctrico de potencia? ¿Ya les queda un poco más claro? Sí, creo que sí. Sí, profesor. Sí, se me quedó claro. Muy bien, entonces ya como cultura general, ya por lo menos saben para qué son las torres y los cables, ¿no? No, ya para que para que cuando les pregunten no digan, no, pues son unos tendederos gigantes, ¿no? No, no son tendederos gigantes, son redes de transmisión, torres de transmisión. Los conductores tienen una tecnología increíble detrás de ellos, aleaciones de materiales, como no se dan ni idea, con las más avanzadas tecnologías. Pero bueno, cuando uno no sabe esas cosas, pues nomás ve ahí unos postes, unos cables y eso qué, ¿no? Pero todo lo que hay detrás del apagador cuando encendemos la luz es un mundo. Y eso pues tiene que ver con todo lo que comentábamos durante estas sesiones que hemos llevado a cabo, ¿no? Y en ese sentido, pues otro de los objetivos que se tienen que retomar en un curso de sistemas de potencia, pues es analizar los conceptos fundamentales. Vamos a analizar lo que es la potencia activa, pero también vamos a poner mucho énfasis en la potencia reactiva. ¿Esto por qué? Porque generalmente cuando nosotros estudiamos circuitos eléctricos nos hablan de la potencia, ¿no? Y decimos, sí, la potencia es en watts, ¿no? Y las pérdidas y la potencia consumida. Pero en muchas ocasiones se deja bueno, yo lo he visto en cursos de circuitos eléctricos, como que no le ponen mucho interés a la potencia reactiva. Sin embargo, en corriente alterna esto es un verdadero dolor de cabeza. ¿Y por qué? Porque es
es una componente que no genera un trabajo útil, pero por las mismas condiciones naturales de operación de la red o de los elementos que intervienen en ella, pues va a estar presente. O sea, no me la puedo quitar de ninguna manera. Lo único que tengo que hacer es tratar de controlarla. Entonces, se tiene que analizar por qué aparece y por qué tengo que controlarla. Y eso es una de las tareas principales de los operadores de los sistemas eléctricos de potencia. ¿Cómo voy a controlar esa potencia reactiva? Que por algún motivo ahí apareció y ya no sé qué hacer con ella, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos que discutir, lo tenemos que platicar y también tenemos que hablar de otras características que se ven involucradas, como son los elementos. Podemos encontrar en reactores, capacitores, líneas de transmisión, generadores y también conocer sus parámetros para poder interpretar su funcionamiento. Bueno, vamos a iniciar definiendo la potencia eléctrica. Bueno, como sabemos, para ustedes, ¿qué es la potencia eléctrica? A ver, alguien que diga, no, la potencia para mí es una fuerza. Pues sí, es una fuerza, sí, una fuerza, pero ¿de qué tipo, no? Bueno, es para mí, lo he visto más que nada por su tipo de unidades, que es Joule sobre segundo. Entonces, es una como velocidad de energía, ¿no? O sea, qué tanta energía se transmite por segundo. Eso es para mí. El trabajo realizado por unidad de tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Un Profe, trabajo realizado por las unidades, sí, sería como la velocidad a que un sistema emana o consume energía, ¿no? sí, porque involucra una variable de tiempo, ¿no? Es el joule por segundo. Eh, pero bueno, aquí tenemos una, porque sí podemos encontrar diferentes, este, como diferentes tipos de definiciones. Por ejemplo, la potencia eléctrica representa la razón a la cual el trabajo se efectúa en un circuito eléctrico. Sí, eso es lo que comentaba el compañero, ¿no? Desde el punto de vista de sus unidades. Y esta unidad que se utiliza para la potencia eléctrica es el watt. Sin embargo, como estamos hablando de sistemas de potencia, pues es más comúnmente utilizar kilowatt o más comúnmente utilizar lo que son los megawatt por las capacidades, pues no, es difícil. Es un watt, ¿no? Consumir un watt, eso que pues, no es nada. Pero ya si digo, mi casa consume un kilowatt, ya digo, ah, sí, pues sí te creo, ¿no? Pero si me dices, mi casa consume un megawatt, yo te diría, no, pues vives, tu casa es la ciudad o qué, ¿no? Y ahí ya nos vamos dando idea, ¿no? De por qué se manejan esas capacidades. Y bueno, y aquí mismo en la misma definición, pues también puede ser la razón a la cual ese trabajo se efectúa. Por ahí también tenemos la relación directa que se da entre lo que es potencia y energía, ¿no? Eh, la potencia, bueno, la energía está directamente relacionada con la potencia y por eso es que en ocasiones también utilizamos lo que es el kilowatt hora o el megawatt hora, dependiendo cómo lo queremos interpretar. Eh, bueno, y por ejemplo ahí se dice que un kilowatt para un periodo de tiempo definido, pues representa razón específica a la cual el trabajo se puede efectuar. Es decir, yo puedo consumirme un kilowatt en una hora y ya no estoy hablando de potencia, estoy hablando de energía, estoy introduciendo un periodo de tiempo. Entonces ahí eso que está claro, la relación que existe entre potencia y energía es directamente proporcional, pero la energía pues involucra lo que es un tiempo específico, ¿no?
Profe, no sé si está hablando, pero no lo escucho. Está muteado. Ah, sí, cierto. Tienes razón. Entonces, ¿desde cuándo ya no me escuchan? Hace Desde que cambió la como... diapositiva, profe. ¿Desde la anterior? No, cuando cambió la diapositiva a conceptos de Ah, potencia, ok. Listo. ahí ya no se escuchó. Sí. Ok. Entonces vamos a empezar aquí de potencia nuevamente. Para conocer los conceptos fundamentales de potencia, requerimos de un circuito muy utilizado durante la carrera, el famosísimo circuito serie, ¿verdad? Donde se tiene una fuente y se tiene una carga. Ahí ya no le estoy poniendo más cosas más. Tengo una fuente y tengo una carga. ¿Sí me siguen escuchando, verdad? Sí, tal vez. Sí, Sí, sí. Ok. Entonces, por ejemplo, allí, ¿cómo le aplicarían la ley de Ohm a eso que está ahí? A través de sus impedancias. A través de sus impedancias. Entonces, aquí todavía no digo qué tipo de carga es. Esta va a ser Z. O sea, ya nos vamos a salir un poquito de la R y esto de aquí se llama Z. Esto es impedancia. Esta impedancia, por sus características, me van a ocasionar que exista un desplazamiento angular en la corriente. Eso aplicando la ley de Ohm. Porque, por ejemplo, si ya dijimos que esto es Z, quiere decir que aquí también tenemos una parte real y una parte imaginaria. La parte real le llamamos resistencia y a la parte imaginaria le llamamos, ¿cómo le llamamos? Reactancia. 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 Entonces, este es igual a R más JE, ¿no? Si esto yo lo transformo a su forma polar, ¿a qué va a ser igual? A Z, magnitud, ángulo de θ. Y vamos a ponerle, en este momento vamos a ponerle θ, Z. Así, ahorita le cambiamos. Entonces, la corriente, según es una consecuencia de un voltaje, ¿vale? Es como cuando hacen la analogía, ¿no? De qué es primero el huevo o la gallina. Aquí, ¿qué es primero el voltaje o la corriente? El voltaje, ¿no? ¿Ok? Y la corriente, pues es la consecuencia, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos esto que se encuentra aquí, una impedancia. Entonces, según la ley de Ohm, vamos a convertir esto en forma fasorial, ¿sí? En forma fasorial, esto va a ser igual a una magnitud y un ángulo. Y ese ángulo le vamos a llamar θB, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué nos pasamos al dominio fasorial? Porque ya sabemos que estamos trabajando con corriente alterna, que significa que son dependientes del tiempo, las funciones son dependientes del tiempo. Entonces, la corriente en forma fasorial, ¿a qué va a ser igual? Según la ley de Ohm, va a ser igual al voltaje en magnitud y ángulo θ, θB, entre la impedancia, magnitud y ángulo. Es θ, en este momento le puse θ. Entonces esto va a ser igual, B entre Z va a ser igual a una corriente I
en magnitud y va a tener un ángulo ZB menos ZZ. ¿Sí o no? Este va a ser 20. Ahora, si esa diferencia angular, yo digo que se llama θ i, porque este es el ángulo de la corriente, así como yo dije, este es el ángulo de la impedancia, este es el ángulo del voltaje, pues entonces, consecuentemente, ZB menos ZZ va a ser igual a θ i. Ahora, si este fasor lo regreso a su dominio en el tiempo, pues voy a tener una corriente Im coseno de omega t más θ i, ¿sí o no? Es la consecuencia de tener esta carga. Es nada más para que lo identifiquemos ahí en el, pues en el circuitito que acabamos de, de analizar. Y bueno, y es un circuito serio porque pues la corriente está circulando, bueno, la corriente nada más tiene una trayectoria y regresa, ¿verdad? Tiene una trayectoria cerrada. Entonces, ya tenemos esa consideración, ya sabemos por qué aquí aparece un voltaje θ i, que es el θ de la corriente. Y entonces, a causa de esta carga, aparece esta corriente y tengo estas dos componentes, un voltaje instantáneo y una corriente instantánea. ¿Qué características tienen los voltajes y las corrientes instantáneas? ¿Cuál es su principal característica? Ahí están, ahí se ve, que son dependientes del tiempo, las dos. Es decir, están cambiando. Yo tengo una corriente y un voltaje. Por ejemplo, tengo un voltaje. Si este es cosenoidal, pues empieza por acá arriba. ¿Sí? Bueno, más o menos. Y esta corriente, pues también tiene un comportamiento similar. Sin embargo, aquí no puedo determinarlo a partir de los ángulos cuál sea su comportamiento. Entonces, por otra parte, pues yo digo que arbitrariamente, pues también tiene un comportamiento oscilatorio. Es decir, este T va a estar haciendo que cambie ese voltaje y esa corriente en función del tiempo. Y entonces, si están cambiando tanto el voltaje como la corriente en función del tiempo, entonces estos son corriente y voltaje instantáneo. ¿Por qué? En este instante de tiempo yo tengo una corriente, pero en este instante tengo otra. Luego me muevo aquí en el tiempo y tengo otro valor diferente. En este tiempo a lo mejor es 0. En este tiempo es un valor diferente. Aquí es otro valor, aquí es otro valor. Estas formas de onda tienen un periodo y están oscilando a una frecuencia. Entonces ese periodo es igual al inverso de la frecuencia. Pero más aún, tienen una frecuencia angular que está determinada como omega, es su frecuencia angular. Y omega es igual a 2pi por f, donde f es el periodo. Omega, como es angular, es decir, si yo lo veo en un plano XY, ¿cómo está este vector? Pues va a estar oscilando a una velocidad, bueno, va a estar moviéndose a una velocidad, el vector, a una velocidad constante. Y esa velocidad constante va a depender de la frecuencia, porque es igual a 2pi por f. Entonces, se está oscilando a cierta frecuencia y aparte tiene un periodo que está definido como 1 entre f. Entonces, estas señales son oscilatorias. Y decimos que B de t minúscula, según la nomenclatura, es una cantidad instantánea e I de t es una cantidad instantánea también. Pues es consecuencia de y de
de esta carga que está implícita en el circuito serie. Bueno, hasta allí, pues ya nada más lo que hicimos fue determinar que son señales en función del tiempo y que la corriente se obtuvo a partir de la impedancia de la carga. Pero ahorita, como es un circuito serie y es muy sencillo obtener esta corriente, que esta sería mi incógnita, lo que yo quiero obtener es la potencia que está absorbiendo la carga o bien la potencia que está suministrando la fuente. Entonces, según la ley de la conservación de la energía, pues la potencia suministrada va a ser igual a la potencia consumida. ¿Por qué? Porque aquí no tengo pérdidas. Estoy suponiendo que aquí hay un conductor que tiene una conductividad infinita, una resistividad igual a cero, y entonces todo lo que yo produzca aquí de potencia es lo que se va a entregar aquí. Y entonces, según la ley de la conservación, la potencia suministrada menos la potencia absorbida, pues esto debe de ser igual a cero, ¿no? Entonces, en cualquier instante de tiempo. Bueno, entonces ya vimos esa parte. Pero ahora, ¿cómo voy a obtener la potencia? Ya le identificamos varias cosillas, ¿no? Bueno, por ejemplo, este IM es la magnitud, esto es porque es una señal oscilatoria. Omega, habíamos dicho que es la velocidad angular, que es dependiente de la frecuencia. T es el tiempo y teta es el ángulo de desplazamiento, ¿no? En cada una de las dos señales. Pero si ya tengo, a partir de este circuito eléctrico, ya tengo ahí mi corriente, tengo mi voltaje, ¿cómo voy a calcular la potencia? Como la multiplicación de las dos. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico este por este, ¿qué voy a obtener? Obtengo aquí. Obtengo una potencia, ¿verdad? Pero ¿cómo le llamamos a esta potencia? ¿Instantánea? Potencia instantánea. Y se llama PDT, ¿sí? Y en minúscula. Entonces, el producto de estos dos es la potencia instantánea. Pero, ¿qué características tiene esa potencia instantánea? Pues bueno, hay que identificarla. Entonces, lo único que le voy a hacer ahí a esos dos cantidades en el dominio del tiempo, las voy a multiplicar. Entonces, como resultado voy a tener Bm por Im coseno de omega t más teta b por el coseno de omega t más teta i, que este es el producto de esas dos variables. Por aquí podemos identificar también que hay un producto de cosenos. Entonces, podemos aplicar identidades trigonométricas. Y por otra parte, también aquí hay diferencias. Bueno, en el argumento hay sumas y restas, ¿no? Entonces aquí también tenemos argumentos. A esto de aquí, primero le aplicamos esta identidad trigonométrica para obtener esta ecuación de aquí. ¿Sí? Esto es de una vez aplicada la identidad trigonométrica. Pero aquí vemos una diferencia de argumentos, entonces ahora tenemos que aplicar esta identidad trigonométrica. Una vez dadas estas dos identidades trigonométricas, pues llevamos a cabo el desarrollo y al final, pues vamos a encontrar una expresión un poquito más desarrollada del producto de B por I. ¿Cuál es la finalidad de desarrollar estas cantidades en el tiempo? Pues por una parte vamos a tener que identificar
cuál es la potencia activa y cuál es la potencia reactiva, porque la potencia instantánea pues contiene a las dos, pero necesitamos separarlas. Entonces, por ejemplo, aquí ya estamos empezando a ver que esto de aquí son funciones cosenoidales y esto de aquí son funciones sinusoidales. Entonces, las agrupamos, por una parte, las funciones sinusoidales y por otra parte, las funciones cosenoidales. Entonces, a esa expresión la reducimos y encontramos esta expresión que es la 1.3, donde a esta parte de aquí le vamos a asociar una potencia absorbida por el elemento resistivo de la impedancia. Y esta otra parte de aquí se la vamos a asociar a la potencia consumida por el elemento reactivo. Es decir, ya descompuse la potencia en dos componentes. Una se la voy a asociar a la parte resistiva y la otra a la parte inductiva. O bueno, en este caso yo digo reactiva porque en la carga pues puede ser inductor o puede ser capacitor. Si es inductor es reactancia inductiva y si es capacitor es reactancia de tipo capacitiva. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues de que el ángulo va a estar intercambiado. Es decir, vuelvo a hacer el análisis, pero ahora la impedancia tiene un ángulo negativo. Eso pues le va a impactar aquí y le va a impactar a la potencia. Pero bueno, eso en el desarrollo pues simplemente es interpretación. Por ejemplo, la carga capacitiva, lo único que va a suceder es de que la corriente adelanta el voltaje y además BI representa los valores de voltaje y corriente en magnitud y teta B va a ser el ángulo del voltaje. ¿Sí? Generalmente se toma como referencia el voltaje teta cero, es decir, cuando aquí nosotros encontremos teta B como teta I, en realidad va a ser menos teta I solamente, porque generalmente este teta B, cuando se hacen los estudios de sistemas de potencia, tengo que siempre tomar una referencia. Mi referencia siempre es el voltaje y mi referencia generalmente la coloco en un ángulo igual a cero. Pero bueno, esto es ya una formulación un poquito más general y lo único que vamos a interpretar pues es de que el ángulo que aparece en el término de potencia instantánea va a estar relacionado directamente con la impedancia y va a ser positivo si el elemento de absorción de potencia es inductivo y negativo si es de tipo capacitivo. ¿Sale? Y por otra parte, los voltajes que aparecen aquí son las cantidades pico. Si yo quiero, o bueno, en este caso las cantidades eficaces. Si yo quiero expresar estas cantidades en valores RMS, pues lo que voy a hacer es de que estos voltajes máximos, que es BI, los divido entre raíz de 2 y entonces voy a obtener los valores RMS, que son B e I. Entonces yo lo puedo expresar en voltajes máximos o en voltajes RMS, ¿no? Estos que están aquí son RMS. Yo si los quiero expresar en voltajes máximos, pues los voy a tener que dividir entre raíz de 2 y como consecuencia, pues puedo encontrar unas características que me pueden ser útiles para poder graficar los voltajes máximos y los voltajes y las corrientes máximas en una gráfica para obtener la potencia instantánea y tener su interpretación en el dominio del tiempo. Entonces, eso es lo que se considera. Simplemente ve el voltaje RMS, pues es igual al voltaje máximo entre raíz de 2 y la corriente RMS es igual a la corriente máxima entre la raíz de 2. Pudiera ahorita utilizarlas, pudieran utilizarlas, pero sí me pueden servir para hacer las separaciones entre cantidades
RMS y cantidades máximas, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos a cabo estas ecuaciones, las sustituimos, podemos encontrar por separado que la componente PR, que es la primera que nos encontramos aquí, que la determinamos como la potencia absorbida por el resistor o por la parte resistiva, es esta expresión. Podemos determinar algunas características de comportamiento gráfico. Por ejemplo, aquí es muy evidente que tiene una parte constante porque este de aquí no está variando con el tiempo y tiene también una parte oscilatoria. Es decir, esta componente está absorbiendo potencia activa. Y por otra parte, no está haciendo intercambio con la fuente, es decir, no está haciendo intercambio de la potencia activa entre la fuente y la carga, es puramente resistivo. Y entonces es por eso que decimos que esta es la parte asociada a la resistencia. Tiene una parte constante y otra que oscila con el doble de la frecuencia, porque aquí ya encontramos un argumento que es el doble, que es propio del desarrollo. Aquí está ese argumento, ¿no? Estas son del doble de la frecuencia de la que especificamos hacia el voltaje. La particularidad de esto es de que, a pesar de que estamos en corriente alterna, nunca se hace negativa la absorción de potencia activa. Y eso tiene sentido. Las resistencias nunca cruzan el eje negativo. ¿Por qué? Porque simplemente lo puedo interpretar como que nada más está absorbiendo potencia. Y esa potencia que está absorbiendo es oscilatoria. Entonces, como conclusión, podemos decir que la resistencia siempre recibe potencia, ¿sí? Está absorbiendo o está siendo consumida, que son las interpretaciones que se les puede dar. Y eso se puede visualizar en una gráfica. Eso que está aquí son las instantáneas. Por aquí podemos ver que especificamos inicialmente un voltaje cosenoidal y entonces esta es su frecuencia, pues está por aquí, ¿no? Su frecuencia de oscilación tarda un periodo T igual a 1 sobre F. La frecuencia utilizada en México y en toda América es de, ¿se acuerdan? 60 Hz. 60 Hz. Entonces, para que cumpla un ciclo, la forma de onda de voltaje, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Como 16.67 milisegundos. Exactamente, ese es el tiempo que tarda, ¿no? Por eso esta es la gráfica de tiempo. La corriente, como tiene un elemento inductivo, el cual implica que hay una separación angular entre voltaje y corriente, se le llama teta a esa desviación angular, que en realidad es la desviación angular de la impedancia. Entonces hay un desplazamiento angular. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy en el tiempo, estoy aquí 0, 1, 2, 3 milisegundos, 4, 5, etcétera. Aquí tengo un tiempo en el cual cruza por 0 la forma de onda del voltaje y un tiempo después cruza la corriente por 0. Un pequeño tiempo después. Este tiempo de aquí es el desplazamiento angular teta. Entonces se dice que primero cruzó el 0 el voltaje y tiempo después cruzó la corriente. Eso significa que la corriente está atrasando al voltaje. Entonces, la carga es de tipo inductiva. ¿Sale? Esa es la primera.
Lo segundo que se puede observar es de que el producto B por I es igual a P. Y entonces lo que estamos observando es de que P tiene un desplazamiento hacia arriba, ¿sí? Predomina ese desplazamiento hacia el primer cuadrante. Eso quiere decir que la mayor cantidad de potencia está siendo absorbida. Sin embargo, hay unos instantes de tiempo que está cruzando hacia el cuarto cuadrante. Se está haciendo negativa. Esto se debe a los elementos inductivos. ¿Sale? Ahorita la vamos a separar. Bueno, la magnitud a la cual está considerado esta potencia es el producto B por I por el coseno de teta. Es decir, si yo digo que este eje que está punteado es la mitad de lo que me representa la potencia instantánea, pues entonces el pico de ese eje al pico va a haber una magnitud que está determinada como B por I por el coseno de teta, que es una expresión que ahorita le vamos a dar también una interpretación. Y lo otro que podemos observar de la figura es que cuando la onda de voltaje llevó a cabo un ciclo en su periodo, la potencia lo hizo 2 veces. Eso viene aquí en la formulación. Está oscilando al doble de la frecuencia de la cual está oscilando la forma de onda sinusoidal de 60 Hz. Es más rápido, está oscilando más rápido la potencia. Entonces, ¿qué se puede decir? Pues que esta potencia es del doble de la frecuencia del voltaje y durante ciertos periodos de tiempo hace intercambio con la fuente, intercambio de potencia. Entonces, esto es típico de los elementos almacenadores de energía. Un capacitor o un inductor son elementos almacenadores de energía y lo que hacen es estar intercambiando potencia con la fuente. Entonces, en ciertos periodos se va a hacer negativa. Es decir, en esta parte de aquí estoy absorbiendo y en la parte de aquí abajo estoy suministrando. Entonces, eso se hace todo el tiempo. Pues, al final del día es corriente alterna, ¿no? Estoy absorbiendo, estoy suministrando. Estoy absorbiendo, estoy suministrando. Pero ya elemento por elemento, el resistor forzosamente está absorbiendo. Y el inductor está intercambiando la potencia con la fuente. Esa es la interpretación. Entonces, es por eso que se hace necesario analizar esa segunda parte. La segunda parte nos dice que en la potencia instantánea hay una componente que es igual a B por I seno de teta, seno de 2 veces omega T más teta B. Nuevamente, está oscilando al doble de la frecuencia, pero ahora es una función sinusoidal. Esto de aquí es una magnitud B por I por el seno de teta. Entonces, por aquí podemos hacer algunas identificaciones. B por I coseno de teta aparece aquí, B por I coseno de teta aparece aquí. A esto que está aquí es a lo que nosotros conocemos como P. Porque es el valor máximo en la forma de onda de la potencia instantánea. Y va a depender también del coseno del ángulo, donde ese ángulo teta es dependiente de la impedancia del circuito que estamos analizando, que es este de aquí, B por I coseno de teta. Entonces eso es P. Pero si ahora me aparece uno que dice B por I seno de teta, pues entonces ahora yo digo que esto es Q. Y ya tengo definido P, que es potencia activa, y ahora aparece uno que se llama Q, y es al que le llamamos la potencia reactiva.
Y esta está asociada con los elementos almacenadores de energía. Para nuestro caso, estuvimos analizando un sistemita con un inductor. Podemos observar que no tiene constantes. Es una función que es completamente sinusoidal, que oscila al doble de la frecuencia y está intercambiando en el tiempo entre positivo y negativo. Entonces, cuando es positivo, está absorbiendo potencia. Y cuando se hace negativo, está suministrando potencia. Esto se repite todo el tiempo. Y entonces podemos encontrar esta gráfica de potencia. La roja es la potencia instantánea. La voy a separar en las dos componentes que aparecieron de la deducción del producto de voltaje por corriente. La primera de ellas es PR, que ya dijimos que la asociamos a la parte inductiva. Eso quiere decir que todo el tiempo está absorbiendo potencia y nunca cruza hacia el eje negativo. Entonces, esta es potencia absorbida por un resistor. Y luego, la segunda componente es la potencia reactiva, donde esta sí está oscilando de manera simétrica entre positivo y negativo. Durante este periodo está absorbiendo potencia y durante este periodo está entregando potencia en su semiciclo negativo. Y su magnitud es igual a B por I por el seno de teta, donde ya dijimos que esa magnitud la íbamos a interpretar como Q, y Q es lo que conocemos como potencia reactiva. Entonces, P, potencia activa, B por I coseno de teta, Q, B por I seno de teta. Es por eso que cuando pasamos del dominio del tiempo al dominio fasorial, pues vamos a encontrar estas componentes. Ya quitamos el tiempo, porque estos van a estar oscilando a la misma frecuencia, al doble de la frecuencia y todo el tiempo. Entonces, si yo me paso a un dominio fasorial, pues yo ya estoy contemplando que están oscilando constantemente. O sea, eso está indefinido en el tiempo. Entonces, simplemente de ahí obtengo P, porque siempre va a haber una magnitud de la parte PR y una magnitud de la parte PX. A uno le llamo potencia activa y al otro le llamo la potencia reactiva. Y entonces ya obtuvimos sus componentes. Y ahí pues ya aquí se especifica que P por I coseno de teta es lo que conocemos como la potencia activa y B por I por el seno de teta es la potencia reactiva. Si eso lo nombramos de esa manera, pues entonces la gráfica de potencia instantánea la podemos reducir un poco utilizando ahora las nuevas variables que acabamos de incorporar y la ecuación sería esta para determinar y para graficar la potencia instantánea. Bueno, hasta ahí, ¿cómo van? ¿Sí les queda claro la potencia? A mí Creo sí. que Y más o menos sería cuestión de repasarlo y recordar todo lo que vimos en máquinas. Pero eso es de circuito, ¿no? No de máquina. Ah, sí, bueno, es que ya tiene mucho tiempo. Pues sí, lo van a tener que repasar con una tarea, claro. Lo van a repasar, les voy a dejar una tarea para que me grafiquen esas potencias, pero les voy a dar valores para que más o menos ustedes lo puedan utilizar ahí en el MATLAB. Entonces, vean cómo de un circuito tan sencillo, todo lo que le pudimos sacar. Y es solamente la potencia lo que le estamos sacando. Entonces, desde ese punto de vista, es donde se debe de ver en potencia, pues, ¿no? Cuando estamos en circuitos, a lo mejor no profundizamos tanto en esta parte, pero ahora sí, en sistemas de potencia, sí, porque es bien importante darle la interpretación adecuada a lo que es la potencia reactiva. Entonces, por ahí, dentro de todas las definiciones que ya comentamos, que ya discutimos, la potencia reactiva está definida como el valor pico de la segunda componente de la potencia instantánea. Ya vimos que la dividimos en dos. Se puede observar que oscila entre positivo y negativo simétricamente. Entonces, eso indica que su valor promedio es igual a cero. Y entonces, el valor promedio igual a cero significa que esta potencia reactiva no es capaz
de realizar trabajo. Y en el inicio, cuando empezamos a ver potencia, dijimos que es el trabajo realizado en un periodo de tiempo. Era la potencia activa. A diferencia de la potencia activa, la potencia reactiva no tiene capacidad de realizar trabajo útil. Es decir, está presente, pero no me hace ningún trabajo de utilidad. Lo único que está haciendo es está intercambiando energía con la fuente y está todo el tiempo entre positivo y negativo. Es típico de un dispositivo almacenador de energía. Y por otra parte, pues ya habíamos dicho que la potencia activa pues es la que representa la potencia útil. Si yo digo que necesito consumir en una carga 100 megawatts, seguramente voy a tener que suministrar una potencia aparente ligeramente superior para compensar la potencia reactiva. Y todavía no le estoy hablando de potencia aparente, ni de potencia compleja. Es ahorita nada más PQ, es todo lo que requerimos analizar. Y ya cuando veamos cuáles son los riesgos de tener ahí gran cantidad de potencia reactiva, pues ahí es donde tenemos que utilizar algunas de las metodologías que generalmente se estudian para poder mitigarla. Pero bueno, ahí apareció. Nadie le invitó y apareció. Bueno, ya nada más para terminar. Ya saben que les voy a dejar tarea de la interpretación de potencia, de las potencias instantáneas. Hay un resumen que nos indica cómo va a ser el comportamiento tanto de la potencia activa y de la potencia reactiva, dependiendo de los tipos de cargas. Es decir, ahora ese mismo circuitito que analizamos desde el inicio, le voy a cambiar y le voy a poner diferentes elementos eléctricos, de los conocidos como pasivos, para ver qué comportamiento debe de tener esa potencia. Y esto también se lo pueden ustedes graficar. Por ejemplo, si mi circuitito tuviera solamente resistencia, en un diagrama fasorial, pues como este no tiene una componente imaginaria, es decir, es R más J0, entonces Z es igual a R. Y si Z es igual a R, entonces el ángulo es igual a 0. Por lo tanto, el desplazamiento angular de la corriente respecto al voltaje es igual a 0, es decir, se encuentran en fase. Entonces, este de aquí es el voltaje y en fase encuentro la corriente. Entonces, teta igual a 0. Como no hay componente reactiva, entonces solamente hay componente resistiva, pues solamente va a haber potencia activa y no va a haber potencia reactiva porque Q es igual a 0. Ahora, ¿qué pasaría si tengo solamente el inductor? El inductor atrasa en 90. Dijimos que el hecho de tener ahí reactancia inductiva iba a atrasar la corriente al voltaje. Entonces, este inductor atrasa 90 grados. Bueno, el hecho de tener un inductor, la corriente atrasa 90 grados al voltaje. Entonces, la corriente aquí está atrasando 90 grados al voltaje. Como no tengo resistencia, aquí le puse los 90, pero como no tengo resistencia, entonces no hay absorción de potencia activa. Por lo tanto, P es igual a 0. Pero sí hay absorción de potencia reactiva, entonces Q es diferente de 0. Como en este caso, pues es mayor que 0. ¿Qué pasa si tuviera un capacitor? En este caso, la corriente adelanta al voltaje en 90 grados. ¿Sí? Pero de acuerdo al diagrama fasorial, su interpretación es de que es menos 90 grados. Aquí dijimos que atrasa y le pusimos 90. Pero como aquí estamos diciendo que adelanta, le pusimos menos 90. Nuevamente, como no tengo elemento resistivo, no estoy consumiendo potencia activa, pero sí estoy consumiendo potencia reactiva, pero este es de tipo negativo, es decir, estoy suministrando potencia reactiva por las características propias
del capacitor. Ahora aquí vienen los que acabamos de analizar. Nosotros analizamos donde tenemos un elemento RL, que puede ser una carga, no importa si se encuentra en serie o se encuentra en paralelo, la carga. Entonces, como hay elementos inductivos, la corriente atrasa el voltaje en θ grados. Este ángulo está entre 0 y 90 grados. Eso quiere decir que sí tengo consumo de potencia activa y sí tengo consumo de potencia reactiva, que es lo que acabamos de analizar. Entonces, de todos, nomás analizamos este de aquí. Todavía falta analizar estos de acá. Y finalmente, si tuviera una capacitancia con el resistor, pues entonces ahora la corriente adelanta el voltaje en θ grados, el ángulo va a ser entre menos 90 y 0 grados, y sí va a haber consumo de potencia activa y también consumo de potencia reactiva, pero de tipo capacitivo, es decir, negativa. Esta potencia reactiva es negativa. Entonces, se pueden hacer todos los análisis, se pueden sacar todas las ecuaciones de todos los casos, pero lo importante es alcanzar a visualizar cómo es el comportamiento dependiendo de los elementos que están conectados en el circuito. El circuito analizado pues, es un circuito serie donde solamente dijimos que había un sistemita RL, que es este de aquí. De acuerdo a las características, obtuvimos la ecuación de potencia y obtuvimos su comportamiento en el dominio del tiempo a partir de voltajes y corrientes en el dominio del tiempo. Entonces, al final del día, en el análisis nos llevó a encontrar una potencia activa, una potencia reactiva y cuál era su interpretación en el diagrama. Y con eso es lo que creo que podemos terminar el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. No, todo bien. No, yo no. Muy bien, pues entonces les dejo la tarea para la siguiente sesión. Se la subo ahí al Classroom. Y sí, es obtener unas grafiquitas, ¿no? Ahí utilizan pues, de preferencia el MATLAB, pero pues también se pueden hacer en otro programa, en el que quieran. Generalmente, pues, el MATLAB es la herramienta pues más utilizada para sacar gráficas. Pero bueno, ustedes ya sabrán cómo la hacen. Bueno, entonces por hoy es todo. Los dejo. Pongan en el chat, por favor, antes de que se vayan, pongan presente y los veo o los escucho el martes. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Buenas tardes. No, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, bye, nos vemos.